Buenos días a todas y algún todo. Muchas gracias por la invitación, por poder participar con ustedes de esta jornada interesante de debate, de poder hablar de estos temas. Voy a ser breve, tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo. Antes que nada, decir desde esta Comisión de Género y Promoción de la Igualdad que hay solo 2 baños para mujeres y el resto son para varones. De los públicos. Creo que primero hay que señalar por qué nos ponen solo 2 baños a las mujeres de estos químicos y el resto son para varones. Sería un tema para apuntar ahí entre nuestras conclusiones. Me propusieron hablar sobre el tema violencia simbólica y mediática en los medios de comunicación. Podemos hacer un breve ejercicio recordando lo que vemos, que a veces seguramente a muchas de ustedes les irritará, les molestará, por lo que resuena, ¿no? Tanto sea en la televisión, que es el medio de mayor llegada, ¿no? Como repercusión en nuestras vidas, la radio y los medios gráficos. Lo que vemos en relación a las mujeres muchas veces tiene que ver con la repetición de estereotipos de género, donde las mujeres aparecemos como objeto sexual. Digo, por citar algunos programas, los más conocidos y mayor rating, el de Tinelli, conductores como Chiche Helblum, la forma de considerar a las mujeres, agraviante, descalificadora. También se observa una espectacularización muchas veces de la violencia hacia las mujeres, donde se habla, alguien relata hechos y no se cuestionan, se celebran. Recuerdo un caso. Iba a traer un PowerPoint mostrando estas imágenes, pero como es poco tiempo, por ahí es más rápido recordado y seguramente ustedes las tendrán en la cabeza. Hubo un programa de Susana Jiménez el año pasado donde invitó a Victoria Banucci, la modelo, hablando de su anterior relación con el ogro Fabiani, jugador de fútbol, donde ella había en una entrevista anterior dado cuenta que la relación estaba atravesada por la violencia, que lo había denunciado incluso por violencia hacia ella. Y Susana Jiménez le dice, yo al ogro lo conozco, tan simpático. ¿Qué le habrás hecho para que te pegue? Ja, 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 ja. Esa frase en un programa como el de Susana Jiménez, donde sabemos que tiene mucha audiencia, donde es una mujer, nos podrá gustar más o menos como conductora, pero como formadora de opinión, es de una gravedad atroz, porque ahí nadie cuestionó. Ella dijo, Banucci, ay, Susana, sos terrible. Y la cosa quedó ahí. Después se repitió en algunos programas señalándolo. Pero digo esto porque en ese programa, como en tantos ejemplos que podemos encontrar en distintos programas de amplia audiencia, hay una celebración muchas veces sobre estas situaciones que se minimizan de violencia hacia las mujeres. Y yo creo que este tiene que ser un límite. O sea que nosotros en este espacio tenemos que plantear, a ver, ¿qué herramientas tenemos? Sabemos que la mujer es tratada como objeto sexual o con el estereotipo de mujer madre, ¿no? Porque ese también es el otro estereotipo que aparece. Y son cambios culturales de más largo plazo, que también tenemos que empezar a señalar. Pero yo creo que hay que empezar de a poco, en estas batallas culturales hay que empezar de a poco, abriendo camino, ¿no? Hubo hace 2 años o 3 una nota del diario Clarín que decía, la fábrica de hijos conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado, hablando de mujeres del interior del país que tenían 7 o más hijos para cobrar la asignación universal por hijo, ¿no? En una apreciación descalificadora de la autonomía de las mujeres para tener la cantidad de hijos que quieran tener o puedan decidir tener, porque esa es otra discusión, ¿no? Si tenemos las herramientas para decidir la cantidad de hijos que queremos tener en el momento que tenemos. Pero bueno, a partir de esa nota, y lo traigo como ejemplo, hubo una presentación judicial de 2 diputadas y hubo un fallo el año pasado donde se condenó a la empresa, al diario Clarín, a rectificar ese título por agraviante, porque en realidad la nota en sí misma no consideraba de esta forma, sino que relataba la circunstancia, que había más mujeres que tenían esta cantidad de hijos. El punto era el título. Y muchas veces ustedes saben que el título, o sea, el título en una redacción lo pone el editor de la sección. Y permanentemente vemos en el diario Clarín
que no coincide tal vez lo que dice la nota con lo que se simplifica en un título, en una tapa o en un portal, donde hoy por hoy, por las costumbres y las características de acceso a la información, muchas veces nos quedamos con los títulos y no tenemos tiempo para profundizar en las notas. Me pareció interesante esto porque lo que consideró la jueza que intervino fue que era agraviante ese título porque discriminaba e incurría en violencia psicológica, sexual y simbólica, difundiendo una imagen que atenta contra la libertad reproductiva de las mujeres. Ahora bien, ¿cuál es el marco jurídico, legal que tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para empezar a poner cierto coto? Siempre se discute que entra en juego o está digamos, entra en juego lo que es la libertad de expresión y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La ley que se aprobó, que mencionaba Laura, en el año 2009, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, lo que planteó definió, ya no se abocó solo a la violencia doméstica, que fueron las primeras leyes que empezaron a proteger a las mujeres en este tema, sino que definió las distintas expresiones que adopta la violencia hacia las mujeres. Es decir, sabemos que hay violencia obstétrica, violencia simbólica, violencia mediática y las distintas formas en que se expresa. Y acá voy a hacer un recorte porque me parece que lo que a nosotras nos convoca tiene que ver con lo que es la violencia simbólica, que la define la ley como las distintas expresiones en las cuales se humilla, se descalifica, se manifiestan estereotipos hacia las mujeres, etcétera, etcétera, porque es larga la definición. Y también dice que una de las formas en que se expresa la violencia hacia las mujeres, además de la forma física, por ejemplo, es la violencia mediática. Esto es cuando esos estereotipos, esas humillaciones, esas descalificaciones hacia las mujeres se expresan a través de un medio de comunicación. Por un lado tenemos esta herramienta. Esta ley no establece penalidades y hay que ser muy cuidadoso porque uno no quiere estar estableciendo penas. Yo creo que no es el camino frente a estas expresiones. Sí hay una comisión que está trabajando dentro del Ministerio de Justicia que no ha avanzado demasiado a mi gusto, que tiene que analizar qué penas son necesarias para castigar la violencia en todas sus expresiones. Y por el otro lado tenemos la ley de medios, ¿no? La ley de medios audiovisuales, que el artículo 3M, que fue un artículo que se promovió desde distintas organizaciones de la sociedad civil, se militó, entre ellas la red que yo integro, PAR, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, establece que entre los objetivos que tienen los medios de comunicación tiene que ser justamente trabajar por la equidad entre hombres y mujeres.